nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, continuamos nuestra explicación de la historia sagrada. Estamos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. En este capítulo 12 hemos visto cómo Herodes Agripa, nieto de Herodes, el asesino de los inocentes, hizo matar por la espada a Santiago, apóstol, y como esto gustó a los herederos de Anás y Caifás, echó a la cárcel a Pedro, y después quería también juzgarlo y matarlo, pero como la iglesia de Jerusalén día y noche rezaba por su liberación, Dios mandó un ángel a liberar Pedro, y Pedro salió sano de la cárcel, y después de hablar con los cristianos en la iglesia, se fue a otro lugar. Ahora, ¿qué pasó con Herodes? Estamos capítulo 12, versículo 21. El día señalado, Herodes, vestido de las vestiduras reales, se sentó en su estrado y le dije la palabra a la gente de Sidón, de Tiro y Sidón, de Líbano. Y el pueblo comenzó a gritar: palabra de Dios y no de hombre. Uy, qué adulación, qué mentira, qué blasfemia. Palabra de Dios y no de hombre a un pobre rey que había consagrado su vida a la adulación, a la intriga, a la injusticia, ¿no? ¿Qué pasó? Bien, por esta blasfemia, al instante le hirió el ángel del Señor, por cuanto no había glorificado a Dios, y comido de gusanos expiró. Herodes, comido de gusanos, expiró. Josefo señala los síntomas de su mal: graves e intensos dolores intestinales que acabaron en la muerte, ocurrida poco después de la Pascua del año 44. Tal vez murió de un ataque de apendicitis. Entonces aquí dice: el ángel del Dios lo hirió, por cuanto no había glorificado a Dios, y fue comido de gusanos y murió. Ahora damos unas explicaciones más. La muerte de Herodes Agripa I debió ocurrir en Cesarea el año 44, durante los Juegos en honor de Claudio. La breve descripción de San Lucas coincide con la del historiador judío Flavio Josefo, del siglo I de la era cristiana, que ofrece más detalles. Cuando el rey, al amanecer del segundo día, se dirigió al teatro, escribe el historiador judío, y los rayos del sol dieron en su vestido de plata e hicieron brillar su figura con espléndido fulgor, los aduladores, esta peste de la humanidad, de los dirigentes, de los jefes, los aduladores mentirosos que engañan con palabras bonitas a la gente que quieren engañar, los aduladores aclamaron al rey, le llamaron Dios y dijeron: sénos propicio, aunque hasta ahora te hemos considerado como hombre, en adelante queremos venerar en ti algo superior a una naturaleza mortal. Qué injusticia, qué tontera, dice, ¿no? El rey aceptó en silencio esta adulación blasfema, pero acto seguido sus entrañas fueron despedazadas por terribles dolores y murió al cabo de 5 días. Eso lo dice el historiador judío en las Antigüedades Judaicas 19, 344, 345. El doloroso e inesperado final del rey perseguidor de la iglesia recuerda la muerte de Antíoco IV Epifanes, otro enemigo declarado de los elegidos de Dios y de la ley divina, a quien el Señor que lo ve todo, el Dios de Israel, le golpeó con una herida incurable. Veamos ahora lo que dicen los santos padres de la iglesia acerca de este drama de la muerte de los soldados que hizo morir Herodes, soldados porque San Pedro se había salido. Veamos lo que dicen los santos padres de la iglesia acerca de lo que hizo Herodes y lo que Dios hizo con él cuando lo hirió mediante su santo ángel. Es algo importante. El rey
mandó ejecutar a los inocentes soldados que no han visto nada, porque milagrosamente San Pedro salió de la cárcel. Muchos se preguntan por qué Dios permitió que unos niños murieran por él en otro tiempo, cuando Herodes el Grande mató a los inocentes. Y por qué ahora hace lo mismo con los soldados a causa de la huida de Pedro, cuando hubiera podido salvarlos juntamente con Pedro. Pero si el ángel hubiera hecho salir a los soldados con Pedro, se hubiera podido pensar que se trataba de una evasión. Por otra parte, no había llegado todavía el tiempo del juicio, para que Dios diera a cada uno según lo merecido. Pero ni siquiera Pedro puso a los soldados en manos de Herodes. Más bien fue la tristeza por haber sufrido un desengaño, así como aconteció con su abuelo, Herodes el Grande, que fue engañado por los magos, lo que le irritó sobremanera y le convirtió en objeto de risa. Es bueno, por tanto, escuchar las palabras del escritor sagrado. Cuando se hizo de día, escribe, se produjo una gran conmoción entre los soldados por lo que habría ocurrido con Pedro. Herodes le buscó y al no encontrarle, procesó a los guardias y los mandó ejecutar. Oyó de ellos en el juicio que las cadenas habían caído solas, que Pedro tomó las sandalias y que había estado con ellos hasta aquella noche. Pero los soldados le ocultaron algo. ¿Por qué no huyeron ellos también? Es que era necesario que Herodes se asombrara, que quedara perplejo. Además resulta claro que todos, debido a la muerte de los guardias, tanto el milagro obrado por Dios como la maldad de Herodes. Los amigos del rey lo tachan de Dios. Palabra de Dios, dice, es como un Dios. Este otro ejemplo de la comprensión teocéntrica que tiene Lucas de los sucesos que afectan a la iglesia. Como en el episodio anterior, también aquí es una preocupación la fuente de la violencia y del sufrimiento, como se narra en Hechos. Las acciones de Herodes contra los soldados fueron permitidas por Dios, que puede rectificar acciones injustas como llega al final. Sin embargo, Crisóstomo subraya una ironía de la muerte, en la muerte de Herodes, la asunción de la divinidad, la pretensión de existir más allá de la muerte y ser digno de adoración, exige castigo cuando es falsa. Así la aceptación que hace Herodes de la declaración de la gente que implica la inmortalidad se encuentra con el ataque de la muerte que no tiene ningún autor humano. Sin embargo, la muerte de Cristo, a pesar de la importancia de sus palabras, fue producida por gente cuyo juicio no tenía valor alguno, como en el caso de Herodes. La muerte de Herodes también sirve a la gente como corrección divina por su exagerada adulación. Entonces, la muerte de Herodes proclama la divinidad de Cristo. Veamos lo que dice aquí San Crisóstomo. Si ese hombre que escuchó como le aclamaban es la voz de un Dios y no de un hombre, aún sin haber dicho nada sufrió un destino tan tremendo cuanto más habría sufrido Cristo si no hubiera sido Dios, pues decía siempre cosas como: las palabras que os digo no son mías, y mis servidores hubieran luchado, y otras cosas parecidas. Aquel hombre, en cambio, acabó su vida de modo asqueroso y miserable, y nada se dijo de él luego. Entonces Cristo es Dios, afirma y hace. Aquí la gente por adulación proclama a Dios a Herodes, y Dios va a herirlo. De hecho, un ángel de Dios va a herirlo y va a morir. Considera cómo el autor sagrado no oculta nada, sino que también narra toda la historia para enseñarnos, dice San Crisóstomo. Por eso escribe: después Pedro descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Después Herodes estaba airado contra los tiros de Tiro-Sidón. Este episodio no es de escasa importancia. La justicia le castigó enseguida.
y no por lo de Pedro, sino por la soberbia de su discurso. Y puedes preguntar, pero si aquellos gritaron, ¿él qué culpa tenía? Porque pronunció aquellas palabras y porque se consideraba digno de recibir aquella alabanza. Especialmente fueron corregidos de esta manera los que habían adulado espontáneamente. Mira de nuevo cómo ambos son dignos de reprensión. Herodes fue castigado. No es ahora el momento oportuno para juzgar, sino sobre todo de rendir cuentas. El rey para ser castigado de muerte, la muchedumbre para ser liberada y poder disfrutar. Y la prueba de Dios crecía, dice, multiplicada, es decir, por estos acontecimientos. Entonces, vemos aquí, la gente está desengañada, mirando la muerte asquerosa, terrible de Herodes, y el texto sagrado después dice, bien, la palabra de Dios, Hechos 12, 24. La palabra de Dios del Señor más y más se extendía y se difundía. Bernabé y Saulo, cumplido su ministerio, volvieron de Jerusalén, llevando consigo a Juan llamado Marcos. Entonces la palabra del Señor más y más se extendía y se difundía. Bernabé y Saulo, cumplida su ministerio de Antioquía, volvieron a Jerusalén, llevando consigo a Juan llamado Marcos. Veamos un poco esos últimos versículos también. Es algo muy, muy hermoso, algo muy importante. San Bernabé y San Pablo vuelven a Jerusalén. Juan Marcos era primo de Bernabé, Colosenses 4:10. Poco antes se nos ha dicho que en casa de su madre se reunía la iglesia por la oración. Diversas tradiciones eclesiásticas dicen que es la misma casa del cenáculo. Marcos era compañero de Bernabé y Pablo en el primer viaje apostólico, hasta el momento de pasar a la región de Asia. A pesar de que San Pablo no quiso llevarlo el segundo viaje, aparece más tarde entre los colaboradores del apóstol, Colosenses 4:10. Le vemos asimismo como discípulo ayudante de San Pedro, 1 Pedro 5:13. La tradición de la Iglesia le atribuye la composición del segundo evangelio, el evangelio que lleva el nombre de San Marcos. Hermanos, en este capítulo 12 hemos visto que Herodes Agripa I mandó degollar con la espada a Santiago, hermano de San Juan, y como esto gustó a los judíos, también echó a la cárcel a San Pedro, y San Pedro fue liberado por un ángel. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jerusalén, es decir, los fieles de Jerusalén, día y noche rezaban por su liberación. Eso es muy importante. La iglesia oraba instantáneamente a Dios por él, y Dios mandó el ángel a libertarlo. Herodes va a ser aclamado, adulado, como si fuera un dios, y Dios va a herirlo mediante el ángel, y va a morir en tremendos, intensos dolores intestinales. Y la palabra de Dios después de estos eventos se difundía más y se extendía donde quiera. Tenga la caridad, que los hermanos, de rezar por los civiles, por las autoridades, como dije, por el Papa, los sacerdotes, los obispos, rezar por los dirigentes civiles y religiosos. Hoy todo el mundo en un sistema revolucionario critica y juzga y piensa tener derecho pero esto no sirve para nada. Sirve la oración. La oración bien hecha, tiene mucho poder. Crisóstomo dice: los cristianos no se sublevaron contra Herodes, no se opusieron, sino que se dedicaron a la plegaria, que es en realidad el medio más victorioso sin combatir. Rezar y rezar. Tenga la caridad de suscribirse a nuestro canal y reenviar estas charlas a sus contactos. Muchas gracias.